Paz de Cristo, gracias por sintonizar nuestro mensaje en este día. En este día el Señor tiene una poderosa palabra para nosotros. Hay que gozar en grande. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga. Y gracias, amigos que nos están sintonizando también, que el Señor los bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que vas a hacer en este día. Glorifícate en grande en el nombre de Jesús. Amén. Gocen de nuestro servicio. Tú has cambiado el lamento y la aflicción en melodía que alegra el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto, tú cambiaste nuestro corazón por amor. Por En el camino tropezamos al andar, mas por tu gracia nos regresas a tu hogar. Tú nos levantas, nos abrazas y guías nuestro caminar por amor. Por Él descendió, resucitó, dejó su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, resucitó, pagó el precio, en esa cruz conquistó, se levantó, resucitó, lleno de gloria, y todo fue por Anhelo el día que tu rostro pueda ver, mira los ojos del que rescató mi ser y eternamente estar presente ante el Rey que todo entregó por amor.
Amén. Dios bendiga a nuestro equipo de alabanza y gracias una vez más por sintonizar este mensaje. Vamos a 1 de Samuel capítulo 22, en versículo 1 en adelante. El contexto aquí, David está huyendo de Saúl, porque Saúl ya ha determinado quitarle la vida a este joven. Él ha mirado cómo la mano de Dios está sobre él. Y él ha mirado cómo Dios lo está levantando y le ha entrado un espíritu malo a Saúl donde lo está persiguiendo. David huye y llega a un momento en la vida donde escapa a la cueva de Adulam. Allí, cerca del territorio de los filisteos, sabía que allí David no lo iba a perseguir. En el capítulo 22, versículo 1 dice, David fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Versículo 2, y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas opresas de gran amargura. Se le unieron unos 400 hombres. Pero la escritura dice, y él se hizo jefe de ellos, o capitán, o se enseñoró sobre ellos. David está huyendo de Saúl. Allí en la cueva de Adulam es una escuela para David. Allí Dios comienza a tratar con David. La palabra Adulam significa un lugar de refugio, un lugar donde me puedo esconder o me puedo retirar. Pero en esa cueva, cuando Dios está tratando con él, ahí David escribe el Salmo 34, el Salmo 57 y el Salmo 142. Estos salmos nos reflejan lo que estaba aconteciendo en esa cueva, cómo Dios estaba tratando y cómo se sentía David. En la cueva era el tiempo más frustrante para David, cuando él inicia y cuando él entra en esa cueva. Como nosotros ahorita podemos estar encuevados en nuestras casas, aislados ahorita, pero es un momento donde Dios comienza a tratar con nosotros y puede ser un tiempo muy frustrante. Yo sé que lo es para muchos. Y en el Salmo 142, el versículo 4 nos comienza a decir cómo se sentía David. Miro a un lado y me doy cuenta de que a nadie le intereso. No tengo refugio y a nadie le importo. Él cuando está allí estaba aislado, nadie lo miraba, nadie lo visitaba, solo. Ahí se dio cuenta y estaba diciendo, nadie está interesado. A lo mejor te sientes de esa manera ahorita, que no le interesas a nadie, que no tienes dónde ampararte, a dónde huir y nadie le importa. Así se sentía David durante este tiempo. Pero David no entendía, pero comenzó a entender que Dios quería enseñarle. Era una escuela para él, para que él pudiera aprender a depender de Dios y de toda su palabra. Gloria al Señor. Toda palabra que saliera de la boca de Dios. Porque en el Salmo 34, del versículo 4 al 7 dice, busqué al Señor y Él me escuchó. Y Él me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irían alegría y no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de sus angustias para defender a los que le temen al Señor. Su ángel acampa alrededor de ellos. Allí en esta cueva David aprende a orar, aprende a depender de Dios, aprende a clamar al Señor. Y él mira cómo Dios comienza a contestar su oración. Dios le da la respuesta cuando se sentía solo, aislado, en forma de personas. Por eso nos dice el texto que cuando David estaba allí, viene su familia, su padre y sus hermanos. Pero también viene la respuesta con gente afligida, con deudas y con amargura. Allí se arrima a estas personas que estaban afligidos, endeudados y amargos de la vida, frustrados de la vida. Como algunos de nosotros, estos pensamientos
estos espíritus, pero la Biblia nos enseña que David fue capitán sobre ellos. En el Salmo 57, versículo 4 nos comienza a decir cómo eran estas personas. Me encuentro en medio de gente agresiva. Era gente agresiva, gente descontenta, gente endeudada, gente oprimida, entre gente semejante a leones feroces. Sus colmillos parecen lanzas y saetas, y su lengua es una espada aguda. Puro hablar y mal hablar había allí, y pleitos y argumentos cuando llega esta gente frustrada. Imagínense, gente afligida, con muchas deudas, con amargura, de gran manera, frustrados. Allí llegan a David, y allí David se acuesta en medio de ellos oyendo esto. Pero la Biblia nos dice que David, gloria al Señor, se hizo capitán sobre ellos. O es decir, no dejó que esas voces, no dejó que esa presión lo dominara a él, sino que él tomó con la ayuda del Señor autoridad sobre estas voces. Y comenzó a hablarles palabra de Dios. Él comenzó allí en el Salmo 34, versículo 1 al 3. Les comienza a decir: bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda mi alma. Escuchen, gente humilde, y alégresen también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una su voz, su nombre, gloria al Señor. David comienza a decirles a estas personas: cuando yo estaba en lo más peor de mi vida, en lo más bajo de mi vida, allí el Señor me libró, gloria al Señor. Y yo he mirado cuando fui joven, más joven, cómo el Señor me ayudaba en mi vida, en mis circunstancias. Y les comienza a decir: en ese momento yo hice una determinación que no ya sé qué situación me confrontaba, yo iba a bendecir a Dios en todo tiempo, gloria al Señor. So les invita: únanse a mí y reconozcan la grandeza de Él. Y hay que exaltarlo a una voz, su nombre, gloria al Señor. David les comienza a hablar a estos hombres que eran como leones, que estaban hablando sus colmillas como saetas y sus palabras fuertes. Pero David les comienza a decir: hay una diferente manera de cómo tratar, gloria a Dios. Hay que alabar al Señor en todo tiempo. Todos los que estaban allí con espíritu de aflicción, todos los afligidos, les comienza a decir David en el Salmo 34, versículo 4: yo busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores, para defender a los que le temen al Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen, gloria al Señor. Él me libró de mis temores, les comienza a decir a la gente afligida, a esos que venían a ellos afligidos con temores y ansiedades. Él no dejó que eso lo dominara, sino que Él comienza a usar la palabra de Dios y comienza a enseñorarse y le dice: este pobre, yo le oré al Señor, yo busqué al Señor y el Señor me escuchó y me libró, gloria a Dios. No dejó que mis temores se enseñorara sobre mi vida. Les comienza a decir a los que estaban endeudados, los que nunca pensaban salir de la deuda, a algunos que estaban oprimidos. Dice en el Salmo 34, versículo 6: este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Les comienza a hablar palabra del Señor. Yo también me encontraba de esa manera. Yo estaba pobre, yo no tenía nada, pero el Señor me escuchó. Mis bolsas de mi alma estaban vacías, pero me acerqué a Él. Aquí estoy, Señor, ayúdame. Fortaléceme, Padre. Y él comenzó a clamar al Señor y el Señor lo ayudó. Es lo que Dios hace en medio de las circunstancias y situaciones. En el Salmo 34, versículo 12, ¿quién de ustedes anhela vivir? A todos aquellos que estaban pasando por un momento de gran amargura. Había un grupo de hombres que ellos no sentían
valor, no sentían la vida, no amaban la vida. Pero les comienzan a decir en el Salmo 34, versículo 12, ¿quién de ustedes anhelar vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? ¿Quién de ustedes quieren desarrollar una vida y alcanzar una vida de vejez? Eviten entonces que su lengua hablen mal. Cambien la forma de hablar. Aleluya. Eviten los labios, profieren mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen, porque el Señor no aparta sus ojos de los justos y sus oídos están siempre atentos a su clamor. Les comienza a decir, miren, comiencen a dejar la forma de hablar. Busquen la paz y síguenla. ¿Por qué? Porque el Señor está atento, escuchando las oraciones de los justos. Él mira los caminos. Esta palabra que David comenzó a inyectar en la vida de estos hombres, los comenzó a transformar. Ya no eran los mismos que entraron en esa cueva. La palabra transformó y se criaron lo que se dice los valientes de David. Nos dice en 2 de Samuel capítulo 23, había más de 400 hombres, pero había 3 capitanes que salieron, que sobresalieron, que le ayudaron a David a guiar a estos hombres. En 2 de Samuel capítulo 23 nos comienza a decir allí de estos hombres, estos son los nombres de los soldados más valientes que contaban con David. Joseb-Baseb era uno de ellos, un tacomita, dice la Biblia, principal de los capitanes. La Escritura nos enseña que él mató a 800 hombres en una sola batalla. Ya miramos estos hombres ya no huyendo, ya no corriendo. La Biblia nos enseña que este hombre, el tacomita, él con una lanza mató a 800 hombres. Al principio de la cueva van y huyen, estaban huyendo. Todos los que estaban allí afligidos, todos los que estaban en deudas y de grande amargura, huyendo. Pero la palabra los transforma. Es lo que hace la cueva de Adulam. Nos enseña a estar firme. Nos enseña a no dejar que esas cosas nos dominen, sino tomar señorío y estar firme. Ahora miramos este gran hombre. 800 hombres amenazando y atacándolo. Los demás huyen, pero él se puso firme, ya no huye. A lo mejor era uno de ellos, principantes, que estaba afligido, que en otra escritura dice con temores, pero ya no lo miramos así con temores. Ahora se convierte el más valiente, porque muchas veces eso que trata de amenazarlo, cuando tomamos el señorío, se enseña el valor, gloria a Dios. Y con una espada 800 mueren. Su nombre significa uno que toma autoridad. Y él se hizo el capitán de los líderes, de los hombres valientes. De los 3, él fue el líder de los 3 que se encargaban de los demás, pero él tomó autoridad. Y en la cueva de Adulam es lo que Dios quiere enseñarnos, que tomemos autoridad espiritual sobre estos vientos que vienen sobre nosotros, estas amenazas que vienen sobre nosotros. Enseguida nos dice en 2 Samuel capítulo 23 versículo 9, le seguía Eleazar, hijo de Dodo, que fue uno de los 3 más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron los filisteos que estaban listos para la batalla y los soldados de Israel se le habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que su brazo se le cansó y la espada le quedó pegada a su mano. Imagínense ustedes, aquí lo que sobresale es que Eleazar se mantuvo firme. Venían hombres para amenazar y atacar, pero en esa batalla era tan feroz que hombres muriendo a la derecha y a la izquierda. Él no se retiró, se mantuvo firme, y cuando se mantuvo firme, el Señor lo respaldó. La unción venía, que su mano se quedó pegada a la espada. Oh, que nosotros
aprendamos a quedarnos apegados a la palabra de Dios y no apartarnos de la palabra del Señor. Su mano y la espada fueron unas. Que este libro no se retire de nuestros labios. Gloria al Señor. Su nombre significa Dios es el que me ayuda. Y allí en la cueva de Adulam aprendemos a tomar autoridad. Y no solamente eso, que Dios es el que nos ayuda conforme sus riquezas, conforme su palabra. Gloria a Dios. Y ya no hay que huir. Ya no hay que correr. Hay que mantenernos firmes. Y por último miramos a uno que se llamaba Shammah. Shammah nos enseña allí en el versículo 11. Le seguía Samá, hijo de Age. Los filisteos se reunieron en Lehi, donde habían un sembradío de lentejas. Y el ejército de Israel huyó por temores a los filisteos. Pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió y derrotó a los filisteos. Y el Señor les dio una grande victoria. Una vez más miramos a estos hombres ahora firmes, defendiendo su hogar, defendiendo su territorio, defendiendo lo que alimentaba a la familia. La palabra de Samá, su nombre significa maravillado, uno que habita en las montañas, no uno que habita en los valles, no uno que mira la mano de Dios en grande. En inglés la palabra es astonishment, algo que nos asombra, algo que nos maravilla, pero uno también que habita en las montañas. Y allí, en la cueva de Adulam, miramos lo que se produce. Se produce como tomar autoridad. Si dejamos a Dios que trabaje en nuestras vidas, que Dios quiere que nos enseñoremos. Así como cuando llegaron todos estos a David, David se enseñoró sobre ellos. Pero David les enseñó que también ellos se debían de enseñorar sobre sus problemas, sus dificultades, sus retos, sus desafíos. Y que tomaran autoridad y que aprendieran a no apartarse de este libro. Que Dios es el que nos ayuda y vivir en la montaña y no en el valle. Gloria al Señor. Y así será, iglesia, durante este tiempo. Le invito, mientras que estemos pasando por nuestra propia cueva de Adulam, que dejemos que el Señor trate con nosotros. Aunque vengan a nosotros estas cosas, es con el fin de tomar autoridad. Es con el fin de aprender que Dios es el que nos va a ayudar. Es con el fin de vivir arriba y no abajo. Serás cabeza y no cola. Gloria al Señor. Que el Señor te bendiga en grande y bendiciones. Paz de Cristo. Gracias por sintonizar el mensaje en este día. Yo sé que ahorita estamos pasando por la cueva de Adulam. Estamos ahorita encerrados y como explicamos aquí, hay que tomar autoridad espiritual. Hay que ser capitán sobre todas esas cosas que están viniendo en nuestras vidas. Pueblo de Dios, nos estamos reuniendo a las 9:30, a las 9 de la mañana, en inglés y 10:30 en español, si desean acompañarnos. Sabemos que hay algunos que no pueden los domingos, tienen que quedarse en casa y estamos orando por ustedes. Y gracias una vez más por mantenerse conectados con nosotros. Estamos aquí para hacer una bendición a ustedes. Gracias por su fidelidad y que el Señor los recompense en grande. Dios les bendiga y gocen de nuestro servicio en adelante. Bendiciones.